mis hermanos, mis amigos. Dios bendiga a Yasmina Chambí, que ya está conectada con 265 personas. ¿Sí? Que el Señor les bendiga. Gracias por compartir la palabra con cada uno de nosotros. Dios bendiga a ustedes y a cada una de su familia. Vamos a estar viendo en la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1. Y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. Bueno, vamos para aquellos que no lo conocen o no saben, tenemos que saber qué relación había entre Timoteo y Pablo. En ese momento Timoteo estaba predicando y estaba en la iglesia de Éfeso, que comúnmente todos la conocemos, a la iglesia de Éfeso. Por una forma u otra siempre se habla de la iglesia de Éfeso. Para que tengan una idea, esa iglesia se encontraba en lo que hoy día, en la actualidad, se llama Turquía. Y bueno, este joven Timoteo tenía más o menos unos 30 años, estaba predicando allí, estaba soltero. Y Timoteo Pablo conocía a Timoteo desde su niñez, conocía a la madre de Timoteo y a la abuela de Timoteo. Bueno, o sea que una de las cosas que le llama el apóstol Pablo a Timoteo es hijo, y lo trata como un hijo, aunque le ha dado un lugar muy especial, lo ha dejado predicando en la iglesia de Éfeso en ese tiempo. Entonces, siempre las cartas son para instruir, tanto en aquel tiempo como en este tiempo, ¿sí? Es para instruirnos y para que entendamos y veamos los mandamientos que hay. Porque por lo general nosotros siempre decimos y creemos que hay solo 10 mandamientos, ¿sí? Pero hay muchos mandamientos en la palabra de Dios. Bueno, Dios bendiga a Ministerio Evangelístico, dice que está viendo el video. Dios le bendiga a cada uno de los que integra el Ministerio Evangelístico y a cada uno también de sus familiares. Dios les bendiga y gracias por compartir. Estábamos diciendo entonces que Pablo y Timoteo tenían un gran acercamiento más allá del Evangelio, y lo había instruido hasta dejarlo pastor en la iglesia de Éfeso. Y siempre él está instruyendo, como les digo, a él, y la palabra es actual, nos instruye hoy día a nosotros. ¿Sí? Entonces le dice, te encarezco, ¿sí? Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Sí? Siempre, si nosotros analizamos la forma de hablar de Pablo, de escribirle, inspirado en el Espíritu Santo, a Timoteo, siempre vamos a ver una relación muy especial como de padre a hijo, ¿sí? En realidad era su papá en la fe. Pablo era papá en la fe de Timoteo. Y esa amistad desde que era muy pequeño Timoteo hizo que tuvieran una relación muy, muy especial. Entonces él le habla de esta forma: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo.
pone a Dios y a Jesucristo de por medio, ¿sí? Te pido, ¿sí? Por favor, te encomiendo esta tarea, le dice. ¿De parte de quién? De alguien que es el Todopoderoso, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Sí? Y algunos dirán, bueno, pero si los que se murieron, se murieron. Y ya está. No. Los que se murieron, dice la palabra, que los que cuando venga el Señor, porque esperamos al Señor todos, va primero cuando el Señor venga con trompeta, dice. Va a ser un gran estruendo y con trompeta de Dios. Dice, van a resucitar los muertos primero. Y después juntamente con los vivos van a ir a buscar al Señor. ¿Sí? Con los muertos espirituales. ¿Sí? Los que hayan recibido a Jesucristo. Dice, en su manifestación y en su reino. O sea que está hablando del momento del juicio cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y en su reino, ¿sí? Que nosotros veamos a Jesucristo en la manifestación y en su reino. Ahora, nosotros tenemos que ver qué es la recomendación que le hace y se lo pide encarecidamente a Timoteo. Le dice esto, que prediques la palabra, ¿sí? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esta es una cosa que nosotros, cada uno de los que conocemos el Evangelio, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que todo el tiempo tenemos que estar hablándole a las personas, ¿sí? Todo el tiempo le tenemos que decir que Jesucristo viene y que para entrar al reino de los cielos deben recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, fíjense bien lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice que prediques la palabra. O sea, le está diciendo predicar la palabra. ¿Cuándo? ¿O en qué tiempo? Le dice, y que instes, que los lleves a escuchar la palabra y en tiempo, ¿sí? Fíjense bien, nosotros cada vez que nosotros vamos a predicar la palabra, una de las cosas que siempre pensamos, ¿será este el momento o voy a esperar otro momento? ¿Será este el momento o voy a esperar la oportunidad en otro momento? Pero acá, ¿qué nos dice la palabra? Tienes que hablar a las personas, llevarlas a que escuchen la palabra en tiempo, que generalmente nosotros decimos, bueno, ahora es el tiempo, estamos en la iglesia, es la hora de hablarle a las personas, desde la plataforma, sí, hablarle, pero hay tiempo que no solamente es una hora, media hora en la plataforma y nada más. Después de allí son 24 horas, ¿cierto? Media hora ahí en la plataforma. O sea que quedan 23 horas y media para que nosotros prediquemos la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Cuando cada persona piensa, bueno, ahora no es el momento, pues acá dice el Señor, es el momento. Para tu pensamiento, para lo que tú crees, puede que esté bien. Pero según la palabra dice que en tiempo y fuera de tiempo. Gracias a Dios que lo he hecho varias veces y lo sigo haciendo.
Y hablarle a las personas a veces de forma instantánea, ¿sí? Y decirle, ¿quieres recibir a Cristo? No he esperado ni tiempo, no he hablado nada, pero sí se lo he hecho. Sí lo he hecho eso. Uno, hay personas, o sea, como Dios me dio a mí, el ministerio del evangelismo. El ministerio de evangelismo es traer gente a los pies de Jesucristo. Uno va a las iglesias, predica, hay milagros, sanidad, liberación, y las personas son atraídas, ¿sí? Dios lo hace a través del Espíritu Santo para que esas personas sean salvas, ¿sí? Pero hay el tiempo en que no se está en la iglesia, en la cual uno tiene que estar predicando todo el tiempo que pueda a las personas que pueda, instando a las personas a que reciban a Jesucristo en su corazón, a que reciban la palabra, ¿sí? Que Dios quiere que nosotros entendamos y aprendamos. Ahora, fíjese bien, ¿cuáles son las instrucciones que siguen? Redarguye, reprende, exhorta, ¿sí? Fíjense bien, por lo general las personas, ¿qué es lo que dicen? No, 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 no hay que hablar de tal siervo porque el siervo de Dios es intocable. Pues yo le digo que si el siervo de Dios está haciendo algo que no corresponde, es tocable, no es intocable. Si ustedes ven que un pastor está haciendo algo que no corresponde, pues debe decirle, pastor, algo está pasando que no está haciendo las cosas bien. Acá mismo la palabra lo dice, reprende, ¿sí? Decir a las personas que la verdad y que tome el camino que debe tomar, no está mal. Si usted tiene un hijo o hija y ve que su camino no es bueno, ¿usted qué va a hacer? Le va a reprender. Le va a decir, el camino que has tomado no es bueno. Pues los líderes espirituales, incluido yo, tenemos que estar siempre como Dios quiere que estemos. Y si alguien le dice a uno, pastor, lo que está haciendo no se ve bien, yo creo que no está bien, pues acá la palabra y el mismo Dios a través de su palabra está diciendo reprende, reprende, reprende. ¿Saben por qué? Porque si el siervo de Dios está haciendo cosas que no tiene que hacer, pero creyendo que es intocable, nadie le dice nada y sigue en el error, pues ese líder va camino del infierno, porque nadie le está advirtiendo lo que está haciendo mal. Así que, fíjense bien, acaba dando instrucciones de cómo hacer las cosas. ¿Sí? En esta palabra estoy incluido yo. O sea, si hay que reprender algo, pues me lo tienen que decir. ¿Y qué dice? Reprende, exhorta con toda paciencia. Por lo general no tenemos paciencia, pero Dios dice, bueno, si ves a alguien en el error, no solamente el líder, hermanos de la iglesia que están haciendo algo indebido, tenés que decirle, hermano, tenés que cambiar tu camino porque estás en un error. Y uno tiene que hacerlo con mucha paciencia, podríamos decir con mucha delicadeza, ¿sí? Pero
hay que decírselo, ¿sí? Reprende, exhorta con toda paciencia, ¿sí? ¿Y qué más? Y doctrina. ¿Esto qué significa? Que si vas a hablarle a un hermano, tenés que tener conocimiento de la palabra para decirle dónde está escrito, ¿sí? Donde dice que eso no se debe hacer. Si tú tienes en tu mente la palabra de Dios, sabes inmediatamente lo que dice Dios y se lo puedes decir a una persona y decirle, esto es lo que Dios dice. Si es una palabra de la palabra de Dios, pues está bien. Porque si no tienes para ir a buscar la Biblia, no vas a ir a buscar la Biblia para decirle a una persona, sino teniendo conocimiento de la palabra de Dios, vas a poder decirle un versículo donde diga que lo que está haciendo está mal. Ahora dice, con toda paciencia y doctrina, ¿qué significa? Hablándole con la palabra de Dios lo que está haciendo mal. ¿Por qué dice? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, le está diciendo Pablo a Timoteo, va a haber un momento, va a haber un tiempo que no van a escuchar la sana doctrina, ¿sí? No la van a escuchar la sana doctrina, que es lo que está ocurriendo hoy en día. Dios bendiga a Silvia Basualdo, Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Y gracias por compartir. Entonces le dice, vendrá tiempo en que no se va a predicar la sana doctrina, ¿sí? La verdadera y única palabra de Dios, ¿sí? Como decía Pablo, hay un solo evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que algunos lo adulteran. Hoy en día lo que más se está haciendo es adulterar la palabra de Dios, no para beneficio de Dios ni de su pueblo, sino para beneficio de aquellos que no tienen en su corazón el que se salven las almas. Y dice, bueno, habrá tiempo que no van a predicar la palabra como debe ser, sino conforme a sus propias concupiscencias, ¿sí? Van a predicar la palabra conforme a los deseos que hay en su corazón. Y dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿sí? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Los maestros o los falsos maestros nunca van a predicar la sana doctrina ni la verdadera palabra. Siempre van a predicar cosas que sean beneficiados ellos y no al pueblo de Dios. No le interesan las almas, sino le interesa lo que es conforme a sus deseos. Y acá dice, se montarán maestros conforme a qué? A sus propias concupiscencias, ¿sí? Conforme a sus propios deseos carnales, los que salen de dentro de esa persona, ¿sí? Y que dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, cuidado a quien escuchas. Si estás escuchando a alguien, tenés que tener la palabra de Dios en tu mano, ¿sí? Y dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En algunos lugares dice fábulas de viejas o cuentos de viejas o de viejos, ¿sí? En vez de decir las cosas como corresponde, en vez de predicar la verdad. Ahora,
Acá le dice algo muy especial, ¿sí? Y directo, Pablo, a Timoteo. Pero tú, sé sobrio en todo. Y hermano y hermana que está escuchando, estoy leyendo la palabra y te lo dice el Señor a ti también como me lo dice a mí. Pero tú que escuchas, que estás viendo, hermana y hermano, sed sobrios en todo. Cuando habla de sobriedad, está hablando también de cordura, ser cuerdo. El que no es cuerdo es loco, ¿sí? El que no es sobrio es un borracho en las cosas del mundo, ¿sí? Entonces, o es sobrio ante la presencia de Dios, o es un borracho con las cosas del mundo. Y dice, ¿y qué más dice? Y soporta las aflicciones. El cristiano está sujeto y propenso siempre a ser afligido por personas que usa el enemigo, por el mismo enemigo, siempre está siendo atacado, ¿sí? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le manda a Pablo y qué nos manda Dios a nosotros? Dice, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Pablo le dice esto a Timoteo, pero Timoteo no era evangelista, por lo menos en ese momento, ¿sí? Él era pastor, pero le dice, haz obras de evangelista. Predicá a donde sea, de un lugar, en otro lugar, hace obras de evangelista, ¿sí? Y con eso estás completando tu ministerio. ¿Saben, hermanos y hermanas, que cada uno de los que está escuchando, como los que no escuchan, tienen una obra que hacer que es de evangelismo personal, ¿sí? Es evangelismo personal. Usted está en algún lugar, alguna persona le habla, con seguridad que esa persona la envía a Dios para que usted le hable del Evangelio, le hable de la palabra de Dios, ¿sí? Y bueno, si lo rechaza, pues usted hizo obra de evangelista. Usted hizo su trabajo. No está, usted no va a ser culpable de la sangre de esa persona. Cuando usted tuvo la oportunidad de predicarle, le predicó, ¿sí? Ahora, el evangelismo se hace permanentemente, en todo lugar, todo el tiempo. No es un solo momento, ¿sí? No les, fíjense bien, acá el Señor está hablándole a todos. Ustedes cumplan su ministerio de evangelizar a todas las personas, ¿sí? ¿Qué mandato da el Señor mismo? Dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. No dice a quien te guste o te caiga bien, sino dice a toda criatura. Está hablando de los seres humanos, pero de aquellos que no han recibido a Jesucristo. Está hablando a los que Dios creó, como a nosotros.
que reciban el Evangelio como un día lo hemos recibido nosotros. ¿Sí? Dice que cumplamos cada uno de nosotros con este ministerio de evangelismo personal. Porque muchos dicen, bueno, pero es que yo no tengo un púlpito. No, está hablando de evangelismo también personal, de persona a persona. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Ahora, acá cambia el tema, el apóstol Pablo, y le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El apóstol Pablo estaba preso, ¿sí? Y el emperador lo quería matar, pero no porque sí nomás, porque él estaba predicando sobre un reino, sobre un rey. Y a él al emperador no le convenía que hubiese otro rey, ¿sí? Entonces, los judíos de aquellos tiempos lo acusaban de que él estaba incitando a las personas para que fueran parte del nuevo rey. Nada más que estos judíos y fariseos, maestros de la palabra en aquellos tiempos, parece que de conocimiento de la palabra no tenían ningún conocimiento de la palabra de Dios. Entonces decían, bueno, ya Jesucristo había venido y no lo habían reconocido. Y Pablo estaba predicando y querían matarlo porque estaba hablando del nuevo reino celestial. Pero ellos creían que era de un nuevo reino como emperador. Entonces lo llevaron preso y él estaba en arresto, se puede decir, domiciliario. Y allí en la cárcel él predicaba. Y en ese momento ya sabía él que le llegaba la muerte. Entonces, él dice acá, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ya estoy listo para que muera por la palabra de Dios. Estoy listo para irme con el Señor. Allí en arrestado, preso, por eso él habla muchas veces, sus prisiones, ¿sí? Podía estar preso, dice, por los hombres, pero libre en el Señor. Como usted y como yo, somos libres en el Señor. Entonces, Pablo ya sabía que le llegaba la muerte y él entonces le dice a Timoteo, ya estoy para ser sacrificado, para morir por la palabra de Dios. Y el tiempo de mi partida, dice, está cercano. Ya queda poco para morir. ¿Sí? Ahora, ¿qué son las cosas que el apóstol Pablo se siente bien y está seguro de su corona de vida eterna? Y le dice, bueno, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, ¿sí? Fíjese bien cómo se expresa el apóstol Pablo. Dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso es lo más importante. Cada persona de las que está escuchando, entre todas las cosas, lo primero es que debe
guardar la fe como lo está diciendo Pablo. Bueno, yo ya voy a morir, pero estoy seguro que me voy a ir con el Señor, ¿sí? Me van a matar porque he predicado la palabra, pero una cosa estoy seguro, me voy con el Señor. ¿Por qué? ¿Y por qué he guardado la fe? Sí, nosotros tenemos que tener en cuenta, cada uno de nosotros, que siempre es esto, palabra que yo siempre digo, el que perseverare hasta el fin, perseverar día tras día, años tras años, ¿sí? Perseverar en el Evangelio. Bien o mal espiritualmente, tiene que perseverar y guardar la fe. Porque perseverar es guardar la fe. O sea, yo no puedo perseverar si no tengo fe. Pero el apóstol Pablo dice, he guardado la fe yo. Así que, ¿qué problema hay? Comencé en la fe y todavía sigo en la fe. O sea que no hay problema. Entonces dice, bueno, por lo demás, ¿qué dice? Está guardada la corona de justicia. O sea que, pase lo que pase, me voy a morir hoy, mañana, pasado, como cualquiera de las personas que escuchan, o como yo, mañana capaz que ya no predico más, no sé. Pero una cosa sé, he guardado la fe por 40 años, hasta el día de hoy. ¿Sí? Y bueno, si sigo perseverando, por lo demás podría decir yo y usted también, está guardada la corona de justicia. ¿Quién me la va a dar? La cual me dará el Señor. Eso es lo que usted quiere y yo quiero. La corona de justicia, la cual me dará el Señor. ¿Quién? El Señor, juez justo. ¿Sí? En aquel día. En el día que Él venga o yo vaya antes que Él venga a buscarlo. ¿Sí? Y no solo a mí, dice Pablo a Timoteo, y yo le digo a ustedes, dice la palabra, y no solo a mí, sino a ti, hermana, hermano, amiga y amigo que está escuchando, a ti, el Señor juez justo, en aquel día te va a dar también a ti la corona. Y no solo a mí, sino también a todos. ¿Cuáles? Los que aman su venida. Fíjense bien, a todos, ¿cuáles? A los que aman su venida. ¿Está esperando al Señor usted realmente? ¿Ha pensado? ¿Está guardándose en la fe? ¿Ha guardado la fe? ¿Ha perseverado? ¿Sigue adelante? La corona es para todos aquellos que esperan al Señor y aman su venida. Jesucristo viene pronto. No me pregunte a mí, ni haga cuentas usted. Espéralo. Las cuentas son para aquellos que son ansiosos. Y no se puede estar ansioso si mañana no amanecemos y el Señor todavía no ha venido. ¿De qué sirven las cuentas? O las preocupaciones, o la ansiedad. Hay que guardar la fe y por lo demás nos está guardada la corona de justicia, la que nos va a dar nuestro Señor Jesucristo, juez justo en aquel día que venga Él nuevamente a la tierra y no solo me la va a dar a mí, sino a
todos también los que aman a su venida, que ya está pronto por venir. Hermanas, hermanos, que han estado compartiendo conmigo, a Silvia, a Yasmina y 265 personas más, que el Señor les bendiga y será hasta el día viernes. Que el Señor les bendiga y gracias por compartir.